Pasión del fiscal, el doctor Enrique Viana, que justamente uno de los temas es la mega minería a cielo abierto. Correcto, así es. Eh, Hay una secuencia de hechos que se han venido dando y que se van a seguir dando, que supone una suerte de ingeniería que ha sido montada y de la cual no hay regreso. Eso es una cosa muy importante. Eh, Después de esta ley llamada Ley Aratirí, Ley 19.126, Ley de Minería de Gran Porte, también se autodenomina, eh, tenemos que entender que si no hay una decisión como apostamos nosotros a una decisión de la Suprema Corte de Justicia declarando la inaplicabilidad de esta ley, la inconstitucionalidad de esta ley, es muy probable que no tengamos reclamos posibles a hacer en materia de protección del medio ambiente de ninguna índole. Hay un antes y un después de esta legislación, de esta ley específica para la empresa Aratirí. Lo curioso es que la ley responde a un antecedente que es la negociación de un contrato que se viene negociando desde el 2011, que se ha anunciado públicamente que así es, un contrato secreto que se negocia en forma secreta, en forma confidencial, y a su vez la ley legitima o da vida por primera vez en el Uruguay a los que se llaman los contratos de inversión. Es decir, hay una suerte de autoconvalidación de ambos aspectos. Por un lado se negocia un contrato, producto de esa negociación surge esta ley y es promulgada esta ley, es aprobada esta ley y luego promulgada, y a su vez esta ley legitima la figura del contrato de inversión. ¿Todo para qué? Para favorecer los intereses de una empresa concreta y para permitir un daño que está prohibido, que se encuentra prohibido por la Constitución de la República, porque esta forma de minería tiene como característica principal la grave destrucción territorial y la grave contaminación que provoca. Fiscal Viana, una pregunta. Eh, Todos los ciudadanos no necesitamos ser abogados ni peritos o idóneos en la parte de derecho para conocer de que la ley fundamental, la ley madre en un Estado es la Constitución de la República. Y que luego, por debajo de la Constitución, están en un escalón inferior. Lo digo para entenderlo Correcto. con la gente, con los oyentes que no son abogados, ¿no? ¿Cómo es posible que una ley que está por debajo, que tiene menos peso, pueda ponerse por la vía de los hechos por encima? O sea, se estaría poniendo por encima de la Constitución. Es más, yo lo escuché a usted decir que si la Suprema, que usted nunca emitía opiniones sobre reclamos ante la Suprema Corte de Justicia, pero que en este caso en particular se aventuraba a decir que cuando los ciudadanos leyéramos la Constitución de la República nos íbamos a tener que saltear el artículo 47, dado que es una flagrante violación de algo que está impreso y tiene un mandato específico en la Constitución de la República. Sí, correcto. Yo he hecho una manifestación en ese sentido, advirtiendo o simplemente haciendo una especie de anuncio, no pretende ser apocalíptico ni mucho menos, pero diciendo de que si la Suprema Corte de Justicia no asume la responsabilidad por una jurisprudencia de protección del medio ambiente, hasta ahora no ha ocurrido así, nosotros tenemos una jurisprudencia antiambiental, no hay decisiones firmes de nuestros juzgados y nuestros tribunales de apelaciones. La Suprema Corte de Justicia se ha negado varias veces por razones formales a entender, a conocer en asuntos ambientales, lo cual coloca la situación también en un plano de suma gravedad. Es decir, no tenemos una jurisprudencia que nos aliente a pensar en una protección del medio ambiente. Pero este caso, en especial, esta ley, el pedido de inconstitucionalidad de esta ley, es el punto de quiebre final. Quizás debamos preguntarnos si lo que tiene virtualidad jurídica, lo que tiene trascendencia jurídica, lo que tiene aplicación jurídica, está en juego o no está en juego, o si lo que más allá de estar en juego la protección del medio ambiente, lo que en realidad está en juego es si tenemos un verdadero poder judicial que haga valer esa protección del medio ambiente. Si el poder judicial renuncia
abdica, cede esa protección porque entiende de que no puede indicar el derecho a la administración, al poder administrador, al poder ejecutivo, ni indicarle el derecho al poder legislativo, como bien decías tú, Luis. Es la Suprema Corte de Justicia la que tiene que decir si una ley se corresponde o no con la Constitución, porque la Constitución es una norma primera de mayor valor que la propia ley. Todo eso está en juego. Es decir, saber si tenemos un poder judicial, saber si tenemos una Suprema Corte de Justicia que es capaz de desaplicar una norma que se lleva por delante de la Constitución. Esa es, es el punto de quiebre, es el punto final. Si no hay una declaración de inconstitucionalidad de esta ley, cualquier otro reclamo de índole ambiental, yo siempre pongo como ejemplo, porque es una situación que se está repitiendo muy a menudo, situaciones de personas que son afectadas en su salud o en la salud de su familia por fumigaciones, por ejemplo, por las famosas fumigaciones sobre la soja transgénica. Cualquier reclamo que se pretenda hacer contra esos daños va a ser rechazado. ¿Por qué va a ser rechazado? Y porque el Uruguay ha aceptado un daño mucho mayor. El daño mayor que ha aceptado esta ley de megaminería o de minería de gran porte. Cuando se acepta el daño mayor, todos los demás daños pasan a ser legitimados. Perdón, a propósito del ejemplo que plantea el fiscal Viana, hoy en la prensa matutina, en el diario El País, sale una nota de una maestra de Río Negro que ha sido afectada su salud por fumigaciones y que dice, lo que estaría diciendo, que hay otras personas en igual situación. Quiere decir que esa acción, ese planteo jurídico que haría esta ciudadana afectada directamente por la fumigación de agrotóxicos podría ir en esa misma línea y el resultado final podría ser nulo. Por supuesto, y pedir a la administración, a través de un juzgado, o pedir directamente a la administración, que ponga límites a los cultivos de transgénicos, que ponga límites a la aplicación de agrotóxicos. Cuando uno dice poner límites, es decir no en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, establecer barreras y controlar que esas barreras se cumplan. Cualquiera de esas peticiones hoy fracasan. Con esta ley de megaminería estamos legitimando un daño mucho mayor todavía. Entonces, el fracaso es absoluto. No hay. Es un poco la reflexión que tú comentabas, ¿no? Vamos a tener. Si esta ley no es declarada inconstitucional, vamos a tener que leer el artículo 46 de la Constitución. 47. No, vamos a tener que leer el 46 y el 48. Y no vamos a leer el 47. Porque el 47 va a ser letra muerta. Es terrible. A propósito de este ejemplo que sale hoy en el diario El País extensamente de la maestra fumigada y hoy comprometida su salud muy seriamente, para que la gente entienda lo importante que es el tema, cuando se pregunta sobre los mecanismos de control que tiene el Estado, entonces la respuesta es: el Estado, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los ministerios competentes, tiene un solo inspector, repito, tiene un solo inspector para Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. No vamos a entrar en el análisis de si es suficiente o no, pero que el oyente tenga claro, y fundamentalmente los que están escuchando en el litoral el programa, que tengan claro en el estado de indefección, de debilidad al cual estamos expuestos. El estado de debilidad desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos, al tener un solo inspector para una tan extensa zona del país. No lo quería desviar a Enrique del análisis, pero me parecía que tenemos que hablar con cosas bien gráficas y bien concretas para que el ciudadano común, el pequeño productor, el campesino, el asalariado rural, el colono que nos está escuchando, empiece a comprender los peligros a los cuales estamos expuestos
y la vulnerabilidad jurídica del mismo. Correcto. Lo que tú expones es muy importante. Yo siempre me hago esta pregunta, de alguna manera ya expongo una versión de las circunstancias. ¿Qué son primero? Las incapacidades físicas, como tú mencionabas, la incapacidad de infraestructura, de personal para el control, o previo a eso hay una incapacidad que yo la defino de juez y parte o de socio, ¿no? Es decir, si el Estado se vuelve socio de estos grandes emprendimientos, de estas grandes inversiones extranjeras, llámense Monsanto, llámense Aratirí, llámense Bodnia, llámense Montes del Plata, ¿tiene interés realmente el Estado de tener personal suficiente para controlar y vigilar el área de cultivo y de aplicación de agrotóxicos, como tú mencionabas? ¿O una cosa está en función de la otra? El hecho de haber firmado tratados de inversión y ahora estar firmando contratos de inversión, ¿no supone que es la forma hábil para anular, para hacer que no se mejore esa capacidad de control? Todo lo contrario. Yo soy un convencido de que los problemas ambientales, el problema del control ambiental, no puede ser analizado si previamente no analizamos el sometimiento de la voluntad de un Estado republicano y soberano. Si un Estado soberano, si un Estado que pretende ser soberano y republicano, condiciona la voluntad mediante tratados y contratos de inversión, difícilmente pueda estar interesado en controlar y tener más inspectores para vigilar esa área que tú mencionabas. Aquí con el fiscal, el doctor Enrique Viana, hablando de estos temas, y yo le decía que hay una sensibilidad nueva por parte de la población. Y por más crudo que sea lo que voy a decir, es, en mi opinión, a la gente le preocupa, a la mayoría de la gente le preocupan las cosas, a la gran mayoría, acá y en cualquier parte del mundo, cuando le afectan dos situaciones. Su fuero íntimo, su integridad física, su salud, su posibilidad de vivir sano, y lo otro es cuando le tocan el bolsillo. Bueno, justamente este tema le está tocando el vivir bien, le está afectando la salud de las personas, y es ahí cuando la gente empieza también a preocuparse, y mucho. Y es un tema que está preocupando a nivel de la capital, de las grandes capitales del interior, y también en el interior profundo del país. Yo recuerdo hace más de 20 años en Casa Encuentro, era un lugar de Comunidad del Sur, cuando se habían editado los primeros libros de divulgación sobre la contaminación y la toxicidad de los productos agrotóxicos. En aquel momento estaba una de las médicas responsables del centro de toxicidad, el centro de toxicología del Hospital de Clínicas, la doctora Marta Burger, si no me equivoco el nombre y el apellido. Correcto. Y Mabel Burger. Mabel Burger. Mabel Burger, exactamente. Gracias por la corrección. 1988. Desde aquel momento estábamos hablando de los efectos de los agrotóxicos. Miren todo el tiempo que ha pasado para que la población, después de más de 20 años, empiece a preocuparse. Estamos hablando de aproximadamente 24 años. Y les decimos a los amigos, mensajes de texto 099 76 15 63. Y además les sugerimos comprar Brecha o leer por internet la nota que tiene referida a esta temática la última edición del semanario Brecha, donde aparecen los comentarios del doctor y del fiscal Enrique Viana y también del escribano Julio Gómez, que es un productor agropecuario de Cerro Chato, quien además es escribano diplomado en Derecho Minero. Y hace una serie de consideraciones muy interesantes. Muy bien. Yo voy a retomar un poco donde tú dejaste, Luis, en cuanto al tema de la sensibilidad. Lamentablemente, esta ley de minería de gran porte, el contrato de inversión que se va a firmar aparentemente en los próximos días,
las consecuencias que ello tiene para el país, el hecho de que el contrato va a ser confidencial, no vamos a saber su contenido, que indudablemente como todo contrato de inversión va a tener una serie de condicionamientos de los tres poderes del Estado, tanto del poder administrador para la concesión de una serie de beneficios a la empresa, como del poder legislativo que va a quedar cercenado en su ejercicio, como el desplazamiento para juzgar los conflictos que puedan existir en la relación entre Aratirí o quien venga después de Aratirí y el Estado mediante mecanismos de arbitraje internacional, con lo cual los jueces uruguayos no van a poder tener injerencia en el juzgamiento de las conductas de esta empresa. Todos estos elementos deberían ser sensibles, ya no para el ciudadano común que puede estar muy alejado de los tecnicismos y de esta ingeniería que supone una suerte de trampa en muchas cosas, pero sí esa sensibilidad debería estar presente en nuestros gobernantes, en nuestros juristas, en nuestros académicos. Yo no he visto, y ese es un constante desafío que pongo en la cabeza de otros, no he visto discusiones, debates, si al Uruguay le conviene o no le conviene. Ya no te lo pongo desde el punto de vista estrictamente de si es constitucional o no, la firma de estos documentos, la firma de los tratados de inversión, la firma de contratos de inversión, el sometimiento de la voluntad, si eso no supone la desaparición de un Estado republicano y de un Estado soberano, si eso no supone que quien manda en el territorio nacional ya no es aquel que es elegido por el pueblo, sino que quien manda son estos grandes intereses corporativos. Yo no veo esa discusión a nivel universitario, no veo esa discusión a nivel parlamentario. Entonces, yo no le voy a cargar las tintas a la sensibilidad del ciudadano, a quien le va a costar mucho más entender estos problemas. A los propios abogados nos cuesta bastante entender esta mecánica que se está estableciendo. Mi mayor reclamo es que estos temas, con un silencio que yo considero a esta altura cómplice, no se debaten y no se discuten a nivel parlamentario, no se debaten y no se discuten a nivel universitario. Más aún, también creo que hay un error de planteo en muchas de las organizaciones ambientalistas o similares a organizaciones ambientalistas que concentran todas sus baterías en describir el fenómeno, llámese agrotóxicos, llámese cultivo de transgénicos, llámese celulosa, forestación, llámese minería a cielo abierto. Me parece muy importante que se exponga lo que significa la minería a cielo abierto desde el punto de vista ambiental. Pero es quizás más importante que eso que veamos los antecedentes que suponen los condicionamientos de voluntad. La instalación de estas industrias con cuestionamientos ambientales en otras partes del mundo solo se da mediante el vehículo jurídico que ha supuesto la firma de tratados y contratos de inversión. Solo se da si previamente se somete la voluntad de los estados y se hace desaparecer la soberanía y la república. Si previamente no se hace desaparecer la soberanía o no se condiciona la voluntad de los estados, es imposible que se instalaran estas industrias en el territorio nacional. Entonces tenemos que prestar especial atención a lo que suponen los tratados y los contratos de inversión. Y tenemos que reclamarle a nuestros parlamentarios, a nuestros jueces y a nuestros académicos que presten atención y que evalúen de acuerdo a sus conocimientos, que los poseen, si estos mecanismos de tratados y de contratos de inversión no son mecanismos que nos hacen desaparecer como un Estado republicano y un Estado soberano. Hasta que no consigamos esa sensibilización, por eso tomo tu palabra, a ese nivel, al nivel de nuestros gobernantes, al nivel de nuestros jueces y al nivel de nuestros académicos, estamos yendo a un despeñadero, y del cual no hay regreso, y del cual nos van a ser responsables nuestros hijos y nuestros nietos. Ha sido increíble, dimos apenas hace pocos minutos el número 099-7615-63 y han llegado más de 70 mensajes de texto. No podemos leer todos. Dentro de un rato voy a hacer algunas menciones. Pero en esa misma línea de análisis, Yo tengo mis dudas en este sentido. Y voy a parecer un poco insistente en esta idea. Hasta tanto quienes nos gobiernen
hasta tanto quienes juzguen los actos de quienes nos gobiernan, me estoy refiriendo al Poder Judicial, y hasta tanto la academia universitaria no emita una reflexión, no emita una opinión sincera, que la opinión sincera puede ser en estos términos. Mire, fiscal Enrique Viana, lo que usted está planteando es muy bonito, lo que usted está planteando es respetar la Constitución, lo que usted está planteando significa ser un Estado republicano y soberano. Pero lo que usted nos está diciendo no nos permite sobrevivir, no nos permite seguir en este mundo, y nosotros tenemos que someter nuestra voluntad al interés de estas grandes empresas para poder sobrevivir. Si se hiciera ese planteo, si alguien dijera, bueno, muy bien, se está violando la Constitución, pero la única manera de subsistir es perdiendo esa dignidad, perdiendo ese honor de ser un Estado republicano y soberano, pero no tenemos otro remedio porque tenemos que comer y tenemos que sobrevivir. Bueno, si se hiciera ese planteo, yo en alguna manera lo entendería y el ciudadano lo podría entender. Yo creo que acá falta sinceridad, es decir, no se nos dice por qué tenemos que firmar contratos de inversión y tenemos que firmar contratos de inversión secretos. Yo creo que para hacer más sencillo quizás todavía, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que firmar esos tratados y esos contratos de inversión para que se instale una industria de estas características en el país? La pregunta termina siendo el por qué. Sea usted conmigo sincero, señor gobernante, sea usted conmigo sincero, señor juez, sea usted conmigo sincero, señor académico de la facultad, y dígame, ¿cuál es el porqué de que tengamos que firmar esto? ¿Por qué tenemos que dejar de ser un Estado soberano y un Estado republicano? Yo creo que esa es la pregunta más sencilla que uno puede hacerle a quienes están en condiciones de responderla. Porque si nosotros le hacemos esta pregunta a un ciudadano, no va a estar en condiciones de responderla. Si se lo hacemos a un abogado, o a un ingeniero agrónomo, o a un químico que lo veamos por la calle, tampoco va a estar en condiciones de responder esta pregunta. Pero si se las hacemos a nuestros gobernantes, a nuestros juristas, a nuestros académicos, están en perfectas condiciones de responder. Y bueno, y atengámonos a esa respuesta y actuemos luego con nuestra sensibilidad, con la que tú mencionabas, de acuerdo a esas respuestas. Pero exijamos ese porqué, exijamos la respuesta a ese porqué. Bueno, verdaderamente estoy sorprendido de la participación, permanentemente llegando mensajes de texto innumerables. Quiere decir que hay una sensibilidad en la opinión pública creada, pero creada por el boca a boca, por el comentario familiar entre vecinos, locales de trabajo, centros de estudio. Ahora, hay una ausencia desde los centros universitarios que conocen del tema y que naturalmente tienen miedo a la represión, porque la línea de arriba es no hablar de estos temas. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a nuestro amigo Ricardo Caicials? Le vino un infarto, falleció, justamente por llevar adelante esta temática. Profesor grado 5 de Facultad de Ciencias, director del Instituto de Geografía. Uno de los que luchó más, uno de los 8 primeros orientales que se pusieron en hombros la recolección de firmas por el tema del agua. Eran 8 solos. Y luego fueron en las elecciones, se juntaron las firmas, se juntó los votos y fueron más del 64% para que se reformara la Constitución y apareciera el tema del agua en el artículo 47 de la Constitución. Insólito el nivel de adhesión, porque lo votaron los frentistas, lo votaron los blancos, los colorados, los independientes e incluso los que no tenían partido. Ahora, les recomiendo leer Brecha, está muy bien diseñado el tema, la posición sobre el recurso de constitucionalidad presentado por el fiscal Viana. Enumera los principales puntos que a su juicio son inconstitucionales de la ley 19.126, que es minería de gran porte. Excelente la síntesis, muy bueno el trabajo del periodista, está bien claro para que se pueda entender perfectamente. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Salimos a juntar las firmas? Yo creo que los procedimientos pueden ser muy variados. En mi opinión, no hay que agregarle nada a la Constitución. Tú mencionabas la reforma del agua, y la reforma del agua, con el artículo 47, el deber de abstención de causar daños graves al medio ambiente, más la reforma del agua, son más que suficientes para
que no se pudiera instalar esta forma de minería a gran escala como la que se pretende instalar. Sin embargo, la sucesión de hechos, la ley, más la firma de este contrato, más las previsiones que van a haber en este contrato y que no vamos a saber cuáles son, me llevan a mí a este planteo, y agradezco la posibilidad que tú me diste, Luis. Ya ahora los planteos ya dejan de ser sencillamente técnicos o complejamente técnicos. Los planteos pasan a ser casi rogatorios, ¿no? Uno está rogando a las autoridades y está rogando a nuestros jueces y está rogando a nuestra academia que nos den respuestas, que nos empiecen a dar respuestas frente a estos reclamos que se están haciendo de distinta manera. Lo que puede hacer una fiscalía, hace una fiscalía; lo que puede hacer la ciudadanía a través de mecanismos como plebiscitos o como referéndum o como mecanismos de ordenanzas departamentales. Pero el silencio ya, ese silencio que yo denomino cómplice, ya es atronador. Es hora de que se empiece a hablar de estos temas. Pero hay una gran movilidad en el interior del país, fundamentalmente. Estamos viendo el tema del no al fracking en Paysandú, el tema de Tacuarembó, la recolección de firmas, el tema de la gente de Cerro Chato, Maldonado, Rocha. Hay incluso 33, a pesar de que la Junta Departamental no tomó definición. Estamos viendo que en todo el interior del país hay grandes movimientos a nivel ciudadano en defensa del ambiente y contra estos megaproyectos. O sea que el gobierno es consciente, por eso el nerviosismo del presidente de la República llamando a los ministros competentes para decirle: salgan a decir que esto es bueno. Yo pienso y tengo la firme convicción de que hay un movimiento en el interior destinado a ponerle un freno a estas iniciativas por parte del Ejecutivo, que naturalmente se apartan de la Constitución y se apartan de lo que es respetar la ley fundamental. Correcto. Bueno, muchísimas gracias al fiscal Viana. Estamos en el último minuto y le agradecemos a Francisco la colaboración prestada en el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Muchas